Dicen que hay hombres capaces de pintar no solo rostros, sino la verdad oculta en la oscuridad de la humanidad. Francisco de Goya no fue un pintor cualquiera, fue un testigo incómodo, un cronista silencioso de la gloria y de la miseria de su tiempo. Sus pinceles recorrieron desde los lujosos palacios de la corte española hasta las entrañas más sombrías de la guerra y la locura. Admirado y temido, amado y repudiado, Goya se convirtió en la mirada que nadie quería enfrentar, pero que nadie pudo ignorar. Imagina un joven lleno de ambición, soñando con triunfar entre reyes y duquesas, rodeado de lujo y poder. Ahora imagina a ese mismo hombre, años después, pintando murales oscuros en las paredes de su casa, retratando visiones de brujas, demonios y pesadillas. Ese viaje, de la luz a la sombra, de la esperanza al desencanto, es lo que hace de Francisco de Goya uno de los personajes más fascinantes de la historia. Antes de comenzar esta travesía épica, quiero invitarte a algo. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Así como Goya logró que su arte viajara más allá del tiempo y las fronteras, quiero ver hasta dónde llega hoy su historia. Nació en Fuendetodos, un pequeño pueblo de Aragón, en 1746, en una España que aún respiraba el aire de los Austrias pero ya caminaba hacia los Borbones. Francisco de Goya no era hijo de grandes linajes ni de nobles, sino de un dorador de modestos recursos. Su infancia estuvo marcada por los campos ásperos de Aragón, por las voces del pueblo y por la lucha diaria de quienes no nacían con privilegios. Nadie podía imaginar que aquel muchacho, inquieto y testarudo, llegaría a codearse con reyes y duques, y mucho menos que terminaría pintando las pesadillas de un mundo en ruinas. Desde muy joven mostró inclinación por el dibujo. Pasaba horas observando cómo la luz se posaba sobre las piedras, cómo las sombras alteraban la percepción de los rostros. No era un talento pulido, sino una obsesión tosca, rebelde, que lo llevó a buscar formación en Zaragoza, bajo la tutela del pintor José Luzán. Allí aprendió los primeros trazos académicos, copió estampas y grabados de los grandes maestros italianos, y empezó a comprender que la pintura no era solo oficio, podía ser poder, podía ser voz. Goya no era un alumno dócil, tenía la rebeldía de quien sabe que su destino está más allá de las normas rígidas. Sus compañeros lo recordaban como inquieto, incluso agresivo en su empeño de superarse. Muy pronto entendió que España no bastaba para aprender lo que deseaba, había que mirar hacia Italia, el centro neurálgico del arte europeo. Con esfuerzo y recursos limitados, viajó a Roma en 1770. Esa experiencia fue un choque brutal. Frente a las obras de Miguel Ángel, Tiziano y Rafael, Goya sintió tanto la pequeñez de su origen como la grandeza de su ambición. En Roma participó en concursos, absorbió técnicas, se empapó del arte clásico. Pero lo más importante no fue lo que aprendió de los maestros muertos, sino lo que descubrió en sí mismo, una capacidad de observar la vida real y transformarla en arte sin idealizaciones. Mientras otros buscaban la perfección idealizada, Goya empezaba a intuir que su camino sería mostrar la verdad, con toda su crudeza. Al regresar a España, se encontró con un país de contrastes. Por un lado, una corte ilustrada que pretendía modernizar las artes y las ciencias. Por otro, un pueblo hundido en la superstición, la pobreza y la desigualdad. Goya debía moverse entre ambos mundos, y lo hizo con una habilidad sorprendente. Primero trabajó en Zaragoza, realizando frescos religiosos en iglesias y conventos. Sus pinceladas ya empezaban a mostrar un carácter personal, figuras dinámicas, colores vibrantes, rostros más humanos que divinos. Era un estilo que desafiaba el formalismo barroco que aún dominaba la pintura religiosa en España. Su gran oportunidad llegó cuando consiguió trabajo en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, en Madrid. Allí se dedicó a diseñar cartones que luego serían tejidos en tapices para adornar palacios reales. Esta labor, que muchos pintores consideraban secundaria, se convirtió en su trampolín. En esos cartones Goya pintó escenas populares, fiestas, juegos, corridas de toros, bailes, majas y majos madrileños. La realeza quería tapices alegres,
que mostraran un país pintoresco y lleno de vida, y Goya se los dio, pero al mismo tiempo retrató con autenticidad las costumbres del pueblo. Esos cartones, aparentemente inofensivos, ya contenían una mirada crítica, un interés por lo real que más tarde se convertiría en el núcleo de su obra. En esos años Goya comenzó a abrirse paso en la corte. Su talento no pasó desapercibido y pronto recibió encargos de retratos de nobles. Retratar era un arte delicado, había que halagar sin exagerar, captar la esencia sin ofender. Goya desarrolló un estilo en el que combinaba realismo y psicología. No se limitaba a pintar trajes y joyas, sino que buscaba mostrar el carácter de la persona, sus inseguridades, sus gestos ocultos. Esto fascinó a muchos, aunque incomodó a otros. Su carácter ambicioso y su habilidad social lo llevaron a relacionarse con la familia de los duques de Osuna, grandes mecenas que lo protegieron y promovieron. Gracias a ellos, Goya empezó a escalar posiciones hasta convertirse en pintor del rey Carlos III, y más tarde, con Carlos IV, en primer pintor de cámara. Era el puesto más alto al que un artista podía aspirar en la España del siglo XVIII, pero detrás de ese ascenso se escondía un mundo lleno de intrigas. La corte era un escenario de hipocresías y rivalidades, y Goya, con su carácter fuerte, no siempre supo mantenerse al margen. Sin embargo, su talento era innegable, y los reyes lo preferían porque captaba algo que otros no podían: la humanidad de los retratados. Cuando pintó a la familia real de Carlos IV, lo hizo con una sinceridad brutal. No hay idealización, los rostros aparecen tal cual, con sus imperfecciones, sus miradas torpes, incluso cierta vulgaridad. Algunos críticos dicen que ese retrato es casi una sátira, una pintura en la que Goya se atrevió a desnudar el alma de la monarquía. Mientras ascendía en prestigio, su vida personal no estuvo exenta de sombras. Se casó con Josefa Valleu, hermana de los pintores Francisco y Ramón Valleu, con quienes tuvo una relación complicada. Su matrimonio no fue particularmente feliz, y muchos biógrafos coinciden en que Goya fue un hombre de pasiones intensas y relaciones turbulentas. Se especula incluso sobre un posible romance con la duquesa de Alba, una de las mujeres más poderosas y fascinantes de la época, a quien pintó en retratos célebres como La maja vestida y La maja desnuda. Estos cuadros, envueltos en misterio, alimentaron rumores que hasta hoy siguen generando debates. Pero más allá de sus triunfos, Goya cargaba con una amenaza silenciosa. En 1793, sufrió una enfermedad grave que lo dejó al borde de la muerte. Sobrevivió, pero con una secuela irreversible: quedó completamente sordo. Esta tragedia personal marcaría un antes y un después en su vida y en su obra. Privado del sonido del mundo, Goya empezó a escuchar su propio silencio, sus propios demonios interiores, y de ese silencio nacería un arte más profundo, más oscuro y más revolucionario. Hasta entonces, había sido un pintor talentoso, un cronista de la corte y del pueblo. Pero a partir de su sordera, Goya se transformaría en algo mucho más grande: el primer artista moderno, el que rompió las cadenas del academicismo y se atrevió a mostrar lo que nadie quería ver. Así terminaba la primera etapa de su vida, el ascenso del joven provinciano que conquistó la corte de los reyes. Lo que vendría después sería la confrontación con la guerra, con la barbarie y con la sombra más profunda de la humanidad. La sordera había llegado como un ladrón en la noche. Goya, que antes disfrutaba de tertulias, de la música y de las conversaciones en la corte, se encontró de pronto atrapado en un silencio absoluto. Al principio, ese aislamiento lo sumió en la desesperación. El pintor de moda, el retratista de nobles y reyes, se veía ahora condenado a un mundo mudo. Muchos pensaron que su carrera se acabaría allí, que aquel hombre que no podía comunicarse con fluidez se volvería inútil para los salones cortesanos. Pero estaban equivocados. Fue precisamente ese silencio el que abrió las puertas a una mirada más profunda, más brutal y sincera. La sordera cambió su relación con el mundo. Sin el ruido de las apariencias, Goya empezó a observar con más intensidad los gestos, las miradas, los movimientos de quienes lo rodeaban.
Allí donde otros veían lujo y poder, él detectaba fragilidad, miedo, vanidad. Sus retratos se volvieron más penetrantes. Cada rostro era un espejo incómodo de la verdad interior. Ya no eran simples encargos cortesanos, eran radiografías del alma. En los años siguientes, su producción se volvió más variada y arriesgada. Retrató a ministros, reyes, duques y militares, pero también se adentró en temas populares y satíricos. Nacieron entonces sus famosas series de grabados, Los Caprichos, una colección en la que denunció con ferocidad las supersticiones, los abusos del clero, la corrupción política y la estupidez humana. Con Aguafuerte y Buril, Goya dio rienda suelta a su imaginación más crítica, figuras grotescas, brujas, burócratas convertidos en bestias, frailes lujuriosos. Todo el teatro oscuro de la sociedad española quedó al descubierto en esas estampas. El grabado más célebre de la serie, El sueño de la razón produce monstruos, se convirtió en un manifiesto. En él, un hombre duerme sobre su escritorio, rodeado de murciélagos, gatos y espectros que lo acechan. Era la representación perfecta de una época en la que la ilustración y la superstición convivían en un mismo país. Para Goya, cuando la razón se duerme, los monstruos interiores, la ignorancia, el fanatismo, la opresión toman el control. Ese mensaje, velado pero poderoso, lo colocó en el centro de la crítica social. Pero no era fácil ser un crítico en tiempos de censura. El poder absoluto de la monarquía y la Inquisición todavía ejercían control sobre lo que podía publicarse. Cuando Los Caprichos salieron a la luz en 1799, Goya recibió presiones y amenazas. Para protegerse, retiró la serie del mercado y la ofreció al rey como regalo, una maniobra astuta que le permitió evitar represalias. Sin embargo, ya nada podría borrar el hecho de que Goya había mostrado públicamente las miserias de su tiempo. A la par, su cercanía a la corte seguía fortaleciéndose. Carlos IV y la reina María Luisa lo mantenían como su pintor de cámara. Goya retrató a ambos con una mezcla de fidelidad y crudeza. No embelleció lo que veía. La reina aparece dominante, el rey débil y apagado. Muchos observadores señalaron que parecía más una caricatura que un homenaje, y sin embargo, el propio monarca aceptaba esas pinturas, quizás sin comprender del todo la valentía con la que Goya lo estaba retratando. La relación del pintor con la nobleza también lo llevó a uno de los episodios más misteriosos de su vida, su vínculo con la duquesa de Alba. Esta mujer, conocida por su belleza, su carácter indomable y su influencia política, fue retratada por Goya en varias ocasiones. Entre sus obras más enigmáticas se encuentran La maja vestida y La maja desnuda, cuadros que marcaron un antes y un después en la historia del arte español. Nunca antes se había pintado un desnudo femenino tan realista y provocador. No era una diosa mitológica ni una alegoría, era una mujer de carne y hueso, mirada directa, presencia desafiante. La Inquisición tardó poco en considerarla escandalosa. ¿Era la duquesa la modelo de la maja? ¿Fue amante de Goya? Los historiadores aún debaten, y quizá nunca tengamos una respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que ese cuadro era un desafío a la moral de la época, un grito de libertad en una España donde el cuerpo femenino estaba condenado a la censura. La maja no solo mostraba piel, mostraba poder, deseo y autonomía. En paralelo, Goya empezó a sumergirse cada vez más en temas oscuros. Su sordera lo aislaba, y en ese aislamiento sus pensamientos se volvieron más profundos, más atormentados. Experimentaba con nuevas técnicas, con contrastes de luces y sombras que anticipaban movimientos artísticos del futuro, desde el romanticismo hasta el expresionismo. Cada pincelada suya parecía gritar que la pintura no debía limitarse a reproducir lo bello, debía mostrar también lo terrible. La llegada del nuevo siglo trajo un cataclismo para España. En 1808, las tropas napoleónicas invadieron el país. La Guerra de la Independencia no solo sacudió los cimientos de la política y la monarquía, sino también el alma de Goya. Ya no se trataba de caprichos, sátiras o críticas veladas. Ahora la barbarie estaba frente a sus ojos. Ejecuciones masivas, hambre, saqueos,
torturas, desesperación, y Goya lo pintó todo. Sus grabados de los desastres de la guerra son uno de los testimonios más crudos y universales de la violencia humana. No hay héroes ni gestas gloriosas, solo cadáveres mutilados, campesinos ejecutados, mujeres violadas, niños famélicos. Cada lámina es un grito silencioso contra la brutalidad de la guerra. Nunca antes un artista se había atrevido a mostrar la guerra sin adornos, sin propaganda, sin un ápice de idealismo. Aún así, Goya debía sobrevivir en un terreno peligroso. Tras la guerra, el absolutismo regresó con Fernando VII, un rey autoritario y despiadado que no toleraba críticas. Goya, que había pintado para todos los regímenes, ilustrados, invasores franceses, monarcas restaurados, caminaba en la cuerda floja. Algunos lo acusaban de oportunista, otros de genio disidente. Él simplemente respondía con su obra, cada vez más oscura, más personal. En su vejez, retirado en su famosa Quinta del Sordo, Goya pintó directamente sobre las paredes de su casa una serie de frescos que hoy conocemos como las pinturas negras. Allí ya no hay encargos, ni clientes, ni censura, solo el grito interior de un hombre desencantado, brujas, aquelarres, Saturno devorando a su hijo, procesiones de locos y penitentes. Son visiones de pesadilla, reflejos de un mundo que había perdido toda esperanza. De aquel niño aragonés que pintaba frescos religiosos quedaba poco. Lo que surgía ahora era un artista universal, precursor de la modernidad, capaz de desnudar las luces y las sombras del alma humana como nadie antes lo había hecho. El silencio que la sordera le impuso terminó convirtiéndose en su mayor voz. Goya no necesitaba palabras ni sonidos, con sus pinceles y grabados habló de lo que todos temían, de lo que todos ocultaban. Y lo hizo de manera tan poderosa que, siglos después, su obra sigue estremeciendo a quienes se atreven a mirarla de frente. Goya había sobrevivido a la enfermedad, a la censura, a la guerra y a la represión, pero lo que quedaba claro era que aquel pintor de corte ya no existía. En su lugar había nacido el primer artista verdaderamente moderno, un hombre que no pintaba para agradar, sino para revelar. Y ahora la pregunta es inevitable, ¿qué llevó a Goya a pintar esas visiones oscuras? Esos monstruos que parecían surgir de lo más profundo del alma humana, ¿eran solo reflejo de su tiempo, o eran también un espejo de sí mismo? La invasión napoleónica de España, en 1808, no fue solo un conflicto militar, fue una herida profunda en la memoria de un pueblo. Francisco de Goya, ya consagrado como pintor de corte y retratista de la nobleza, se encontró frente a una realidad que superaba cualquier encargo o protocolo. Aquella guerra no podía pintarse con coronas ni con brocados. Era sangre, hambre y desesperación. Madrid fue la primera en sentir la furia. El 2 de mayo, el levantamiento popular contra los franceses se convirtió en un baño de sangre. Campesinos armados con cuchillos y herramientas se enfrentaban a los soldados más disciplinados de Europa. El resultado fue una represión brutal. El día siguiente, cientos de españoles fueron fusilados en masa. Goya, aunque no sabemos si estuvo presente en aquellas jornadas, las inmortalizó años después en dos de sus obras más impactantes, el 2 de mayo de 1808 y el 3 de mayo de 1808. En la primera, la multitud se lanza contra los mamelucos, soldados egipcios al servicio de Napoleón, en una escena caótica, llena de violencia y desesperación. En la segunda, la tragedia se concentra en un solo instante, un hombre anónimo, con los brazos extendidos como un Cristo moderno, espera la descarga de fusilería. Su rostro refleja terror, pero también dignidad. La luz lo ilumina en medio de la oscuridad, convirtiéndolo en símbolo universal de todas las víctimas inocentes de la guerra. Con esas pinturas, Goya rompió para siempre con la tradición heroica. Hasta entonces, la guerra se había representado como epopeya, como triunfo de unos sobre otros. Goya mostró lo contrario. La guerra era horror, era pérdida, era injusticia, y lo hizo sin concesiones, sin glorificar a nadie. Los franceses no eran demonios absolutos, ni los españoles santos mártires, eran hombres matando hombres, y ese fue su golpe más radical.
Pero Goya no se detuvo allí. Años después, en la intimidad de su taller, comenzó a trabajar en una serie de grabados que jamás verían la luz en vida del artista, Los desastres de la guerra, 82 estampas que narran, sin orden aparente pero con una fuerza devastadora, los horrores de la contienda. Allí no hay nombres ni héroes, no aparecen reyes ni generales, solo cuerpos destrozados, campesinos colgados de los árboles, mujeres sometidas, cadáveres amontonados, hambre y desolación. Cada lámina es un espejo incómodo en el que todos los bandos quedan desnudos. La violencia no tiene banderas, es la misma en todas partes. Uno de los grabados más conocidos muestra a un grupo de cuerpos colgados en un árbol, desmembrados, casi convertidos en carne sin identidad. Otro retrata a mujeres que, cuchillo en mano, se defienden de soldados que intentan violarlas. En otro, un sacerdote aparece impotente ante la masacre. Cada escena es brutal, y sin embargo, el trazo de Goya está cargado de humanidad. No son caricaturas ni exageraciones, son testimonios. La censura de la época obligó a Goya a guardar estas estampas en secreto. Publicarlas habría significado la persecución inmediata, tanto por los franceses como por la monarquía restaurada. Así, los desastres de la guerra quedaron ocultos durante décadas, hasta que finalmente vieron la luz en 1863, muchos años después de su muerte. Y fue entonces cuando el mundo comprendió la magnitud de lo que había hecho. Había creado el primer gran reportaje gráfico de la historia. Mientras tanto, en su vida personal, Goya seguía caminando en terreno minado. Tras la derrota de Napoleón, Fernando VII regresó al trono e instauró un absolutismo feroz. Los liberales que habían luchado contra los franceses fueron perseguidos, encarcelados o ejecutados. Goya, que había mostrado simpatías por las ideas ilustradas, tuvo que disimular, protegerse. Mantuvo su cargo como pintor de cámara, pero sabía que cada pincelada podía ser observada con sospecha. Su estrategia fue doble. Por un lado, seguía pintando retratos oficiales, cuidando su relación con la corte. Por otro, en privado, daba rienda suelta a sus demonios. De esa época son también obras como La tauromaquia, donde exploró la brutalidad y el riesgo de la fiesta taurina, metáfora de la lucha entre la vida y la muerte, y más tarde, las inquietantes pinturas negras, que llenaron las paredes de su casa con visiones de pesadilla. Pero antes de llegar a ese último refugio, Goya todavía tenía que sobrevivir a la tensión política. Sus amigos ilustrados caían uno a uno. La represión era implacable. El pintor, anciano y sordo, se refugiaba cada vez más en sí mismo. Su arte, sin embargo, se volvía más poderoso. Lo que había comenzado como una carrera de éxito en la corte se había transformado en una travesía hacia lo más oscuro de la condición humana, y el mundo lo notaba. Sus contemporáneos quizá no entendían del todo lo que estaba haciendo, pero sabían que era distinto, peligroso, inabarcable. Goya estaba pintando no solo a España, sino a la humanidad entera. Si los caprichos habían mostrado la estupidez y la superstición, los desastres de la guerra revelaban la barbarie pura, y el 3 de mayo se convertía en símbolo eterno de la víctima inocente. Con estas obras, Goya dejó claro que el arte no podía limitarse a adornar palacios, tenía que incomodar, denunciar, estremecer. En silencio, aislado, el pintor aragonés se estaba adelantando a su tiempo. Lo que el mundo vería décadas más tarde en los expresionistas, en Picasso, en los artistas de guerra, ya estaba en sus grabados y pinceles. Su legado no era solo estético, era ético. Goya nos estaba diciendo que el artista tiene la responsabilidad de mirar donde los demás apartan los ojos. Su sordera, lejos de apagarlo, lo había vuelto más agudo. Ya no escuchaba voces ni rumores, pero veía más que nunca, y lo que veía era suficiente para estremecer a generaciones enteras. Cada estampa, cada lienzo, era una pregunta lanzada al espectador. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano cuando se deja arrastrar por la violencia y el odio? Y lo más aterrador de todo es que esas preguntas siguen vigentes hoy, 2 siglos después. Goya no necesitó discursos políticos ni proclamas patrióticas.
Su mensaje fue más directo: miren, miren lo que somos capaces de hacer, miren el horror, no lo disfracen de gloria, no lo oculten tras banderas, mírenlo de frente. Ese fue su mayor acto de valentía, y mientras las cortes y los palacios se preocupaban por apariencias, Goya se convirtió en la voz muda de las víctimas, un testigo incómodo, un cronista implacable, un hombre que, sin salir de su taller, escribió con imágenes una verdad que aún nos duele. La vejez suele traer silencio, calma, resignación, pero para Francisco de Goya, los últimos años de su vida fueron un descenso a las tinieblas más profundas del alma humana. Viejo, enfermo y completamente sordo, el pintor se retiró a las afueras de Madrid, a una casa que con el tiempo se volvería legendaria, la Quinta del Sordo. Allí, lejos de la corte y del bullicio, ya no necesitaba complacer a reyes ni a clientes. Allí pintó solo para sí mismo, sin reglas, sin censura, y lo que salió de sus manos fue un espejo oscuro de su espíritu y de su tiempo, las pinturas negras. La Quinta del Sordo debía su nombre a un propietario anterior, también sordo. Goya, irónicamente, compartía esa condición. La sordera lo había aislado del mundo exterior, y ese aislamiento se reflejaba en las paredes que lo rodeaban. En lugar de llenar su casa con escenas apacibles, como hacían otros, Goya cubrió sus muros con visiones de pesadilla. No se trataba de cuadros para ser vendidos ni exhibidos. Eran frescos pintados directamente sobre el yeso de las paredes, como si fueran cicatrices permanentes. Allí no había intención comercial, solo necesidad vital. El pintor parecía exorcizar sus miedos, su desencanto, su rabia contra la humanidad. La más célebre de estas obras es, sin duda, Saturno devorando a su hijo. La figura del dios mitológico, representado como un anciano monstruoso de ojos desorbitados, devora el cuerpo de su propio hijo. No hay nobleza en el gesto, solo locura y hambre animal. La escena es brutal, casi insoportable. ¿Era para Goya una metáfora del poder que destruye a su propio pueblo? ¿Un reflejo de su desesperanza en el futuro? Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que ese Saturno se ha convertido en una de las imágenes más aterradoras y universales de la historia del arte. Pero no estaba solo. En otra pared aparecía el aquelarre, una reunión de brujas alrededor de un demonio con cuernos, símbolo de superstición y fanatismo. En dos viejos comiendo sopa, los rostros grotescos y deformados se hunden en un plato en una imagen tan absurda como perturbadora. En la romería de San Isidro, una multitud oscura y desfigurada parece perderse en una fiesta que se transforma en pesadilla colectiva. Y luego estaba el perro, quizá la más enigmática de todas. En un espacio casi vacío, una pequeña cabeza de perro asoma desde un mar de ocre, mirando hacia arriba, perdido, indefenso. No hay contexto, no hay explicación. Solo la fragilidad de un ser vivo frente a un universo indiferente. Para muchos críticos, esta obra anticipa el arte contemporáneo, reduciendo la pintura a emoción pura, a un grito de soledad. En conjunto, las pinturas negras son un testamento desesperado, sin fe ni consuelo. No hay esperanza en esas paredes, solo la certeza de la oscuridad. Para Goya, que había vivido guerras, persecuciones, censura y la traición de los poderosos, el mundo ya no tenía redención. Ni la religión, ni la política, ni el progreso parecían ofrecerle respuestas. La casa se convirtió en su refugio y en su cárcel. Allí recibía a pocos amigos, entre ellos su joven compañera, Leocadia Zorrilla, y la hija de ella, Rosario, a quien Goya consideraba casi como propia. Con ellos compartía los últimos destellos de afecto, pero en el silencio de la noche sus demonios volvían a hablarle, y él respondía con pinceladas. Resulta fascinante pensar que estas obras no estaban destinadas a ser vistas por nadie más. Eran privadas, íntimas, casi confesionales. Fue solo después de su muerte, cuando la Quinta del Sordo cambió de manos, que los frescos fueron trasladados a lienzos y salvados para la posteridad. Hoy se encuentran en el Museo del Prado, donde millones de visitantes los contemplan con asombro y miedo. ¿Qué nos dicen estas pinturas? Algunos ven en ellas la expresión de una mente atormentada,
tal vez afectada por la enfermedad y la vejez. Otros creen que son un juicio contra la humanidad, un grito contra la violencia y la irracionalidad que había marcado su tiempo, y quizás sean ambas cosas. Goya no pintaba para explicarse, sino para sobrevivir. Lo cierto es que con las pinturas negras, Goya rompió todas las fronteras del arte clásico. Ya no había mitología idealizada ni retratos elegantes. Había monstruos, terrores, sombras. Era como si hubiera abierto la puerta de un inconsciente colectivo que siglos después Freud intentaría descifrar. Muchos artistas posteriores encontraron en estas obras una inspiración decisiva. Los expresionistas, los surrealistas, incluso Picasso, reconocieron en Goya a un precursor. Su capacidad para transformar el dolor en imágenes universales lo convirtió en un pionero del arte moderno. Pero más allá de las etiquetas, lo que sobrevive es la sensación visceral que provocan. Frente a Saturno o el perro, no hay espectador indiferente. Todos sentimos algo: miedo, compasión, repulsión, tristeza, y ese es el poder supremo del arte. En esos años oscuros, Goya seguía siendo un hombre de carne y hueso. A pesar de su desesperanza, cuidaba de su familia, escribía cartas, buscaba paz. En 1824, ya cansado y temeroso de la represión política, se exilió en Burdeos, Francia. Allí pasaría sus últimos años, lejos de su patria, pero todavía con un lápiz en la mano. Dibujaba escenas cotidianas, retrataba a inmigrantes españoles, y hasta experimentaba con nuevas técnicas litográficas. Incluso en la vejez extrema, su curiosidad artística no se apagaba. Sin embargo, la huella de las pinturas negras ya lo había marcado para siempre. Ningún otro artista había dejado un testamento tan brutal y sincero. Era como si Goya hubiera querido decirnos: esto es lo que realmente somos cuando caen las máscaras. Y quizá por eso, su obra nos sigue hablando con tanta fuerza hoy, en un mundo que aún conoce guerras, injusticias y miedos colectivos. Su genio no fue solo técnico, fue humano. Supo mirar donde nadie quería mirar. Supo transformar su dolor en lenguaje universal. Supo pintar no lo que veía con los ojos, sino lo que sentía en el alma. Francisco de Goya murió en 1828, lejos de su España, pero dejó un legado que sigue latiendo en cada sala del Prado y en cada libro de historia, y en la soledad de su Quinta del Sordo, entre paredes cargadas de sombras, nos dejó también un recordatorio inmortal: el arte puede ser más fuerte que la desesperanza. En Burdeos, Francia, un anciano de 78 años se despertaba cada mañana con un lápiz o un pincel en la mano. Francisco de Goya había dejado atrás su patria, no por elección sino por necesidad. La España que había retratado con tanta crudeza se había vuelto insoportable para él: absolutismo, censura, persecuciones políticas. Una vez más, el artista escogió el exilio como refugio, aunque en el fondo supiera que lo que abandonaba era mucho más que un territorio. Dejaba atrás su historia, su tierra, su lengua, sus fantasmas, pero no dejó atrás su arte. En Burdeos, lejos de los salones del Prado y de los palacios madrileños, Goya parecía redescubrir una sencillez olvidada. Se rodeó de compatriotas exiliados y de inmigrantes humildes, a quienes observaba con el mismo interés que antes había dedicado a reyes o duquesas. Sus últimos dibujos y litografías, como la serie conocida como Los Toros de Burdeos, muestran un trazo más libre, casi experimental, como si la vejez le hubiera dado la audacia de jugar sin preocuparse por el juicio ajeno. Era otro Goya, pero era el mismo. El hombre que había pintado la familia de Carlos IV con brutal sinceridad ahora bocetaba escenas de la calle, de mercados, de fiestas taurinas. La ironía, la energía y la mirada crítica seguían allí, aunque más serenas, más íntimas. Incluso en la fragilidad física, en la sordera total y en el cansancio del exilio, su espíritu seguía rebelde. Vivía acompañado de Leocadia Zorrilla y de su hija Rosario. Rosario, en especial, fue la luz de sus últimos días. Goya la trataba casi como una hija propia, y algunos estudiosos creen que en ella depositaba la esperanza de continuidad, como si el arte pudiera transmitirse no solo con sangre,
sino con afecto. Esa pequeña familia le dio calor en los años más grises, recordándole que aún había razones para seguir dibujando, para seguir observando. El 16 de abril de 1828, Francisco de Goya murió en Burdeos. Murió lejos de España, pero no olvidado. Su entierro fue discreto, casi silencioso, como si el mundo aún no entendiera la magnitud del genio que se apagaba. Años después, sus restos fueron trasladados a Madrid. Aunque la historia guarda un detalle inquietante, cuando su ataúd fue abierto, faltaba la cabeza. Nadie sabe con certeza qué ocurrió. Algunos hablan de robo, otros de misterio irresuelto. Goya, incluso en la muerte, seguía envuelto en enigmas. Hoy, casi 2 siglos más tarde, Goya sigue siendo una figura irrepetible. No solo por su maestría técnica, capaz de retratar con la misma destreza la majestuosidad de una corte y la miseria de un campesino, sino por su valentía. Fue un artista que nunca cerró los ojos a la verdad, aunque esa verdad fuera incómoda, fea o brutal. Supo pintar la grandeza y la miseria de la humanidad con la misma intensidad. Cuando miramos sus retratos, vemos la psicología desnuda de sus modelos. Cuando observamos los fusilamientos del 3 de mayo, sentimos el horror de la violencia como si estuviéramos allí. Cuando contemplamos las pinturas negras, nos enfrentamos al miedo universal que habita en todos nosotros. Ese es el legado inmortal de Goya, un arte que trasciende épocas, porque habla directamente al corazón y a las entrañas. Quizás su mayor enseñanza no esté en una obra específica, sino en la coherencia de toda su vida. Goya fue un hombre de contradicciones, católico pero crítico con la Iglesia, cercano a la corte pero también simpatizante de ideas liberales, admirador de la razón pero obsesionado con lo irracional, y en esas contradicciones encontramos su humanidad. Era como todos nosotros, complejo, contradictorio, imperfecto, y por eso nos sigue conmoviendo. Si en los siglos XVIII y XIX el arte parecía destinado a glorificar a reyes, dioses o batallas, Goya rompió ese molde. Nos mostró que el arte podía ser también denuncia, espejo, catarsis, que podía ser íntimo y universal al mismo tiempo, que podía hablar del miedo, de la locura, de la esperanza perdida. Su obra anticipó movimientos enteros: el romanticismo, el realismo, el expresionismo, el surrealismo. Fue un puente entre la pintura clásica y la modernidad. Sin él, es difícil imaginar a Picasso, a Dalí, a los grandes artistas que lo siguieron. Y sin embargo, lo más sorprendente es que Goya nunca dejó de ser, en el fondo, un hombre que miraba y sentía, un hombre que, incluso en la sordera y en el exilio, seguía buscando respuestas en cada rostro, en cada gesto, en cada sombra. Hoy, frente a sus cuadros en el Museo del Prado, millones de personas de todo el mundo siguen estremeciéndose, porque lo que Goya pintó no fue solo su tiempo, sino el nuestro. La violencia, la injusticia, el miedo, la soledad, son universales. Y él supo atraparlos en imágenes que no envejecen. Francisco de Goya murió hace casi 200 años, pero sigue vivo en cada mirada que se cruza con su arte. Y quizás esa sea la mayor victoria de un artista, no pertenecer a un siglo, sino a la eternidad. Cuéntame en los comentarios, ¿qué obra de Goya te parece más actual hoy en día? ¿Crees que su mirada crítica sigue siendo necesaria en nuestro tiempo? Suscríbete para descubrir más historias de genios que cambiaron el mundo y acompáñame en este viaje por la vida de quienes usaron el arte, la ciencia o la valentía para dejar huella en la historia. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que el arte no solo es belleza, también es verdad.